Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Andrés y bienvenidos una vez más a un video de su canal. Espero que se encuentren muy bien y como pueden observar por el título del video, hoy les traigo un wrap up y esto no suele suceder mucho en mi canal porque hacer wrap ups es estar muy comprometido con todo lo que estás haciendo a lo largo del mes y como estoy muy activo en Instagram, normalmente prefiero compartir lo que leo a lo largo del mes en las historias a venir a hablar sobre los libros acá en el canal. Entonces, quiero que tengan en cuenta que solamente voy a hablar de los libros que leí en el mes de agosto porque muchos me parecieron interesantes y aparte rompí mi récord, mi último récord de una cantidad de libros leídos en un mes. Entonces, para mí eso es para celebrar. Quiero comentar también que voy a empezar a tratar de buscar otras maneras de grabar o distintos horarios, porque normalmente a la hora en la que grabo siempre hace demasiado calor, siempre hace demasiado bochorno, siempre estoy pasando trabajo mientras grabo, entonces tengo que hacerlo probablemente en las mañanas. No sé si se está escuchando el sonido del aire acondicionado, espero que no se esté escuchando muchísimo. Y nada, ir mejorando poco a poco la calidad del contenido. La iluminación tampoco va a ser la mejor, obviamente, porque estoy iluminándome con el foco del cuarto, no tengo iluminación natural en estos momentos y se nota demasiado la diferencia, déjenme decirles. Porque esta es la misma cámara con la que grabo con la ventana abierta, con la luz natural, y ahora mismo estoy grabando con la luz del cuarto y es impresionante la diferencia. Pero, como les comento, hoy les vengo a hablar solamente de los 28 libros que leí durante el mes de agosto. Pensé que el último récord, que no recuerdo cuántos libros eran, creo que eran entre 12 y 14 libros, no lo iba a superar, pero bueno, al parecer el mes de agosto estuve muy lector y tuve la oportunidad de leer muchos libros. Obviamente quiero decir también, tengan en cuenta que muchos de estos libros fueron libros cortos que no sobrepasan ni siquiera las 120 páginas, que muchos fueron lecturas técnicamente ligeras. Creo que este mes no leí ni un solo clásico. Vamos a ir hablando poco a poco de los libros, no voy a decir muchas cosas, solamente mis pensamientos generales. Espero que no le dé tantas vueltas al asunto y el video no me quede tan extenso, pero son muchos libros de los que vamos a hablar en este video. El primer libro que terminé fue el manga de Shiver de Junji Ito. Recuerdo que tenía muchísimas ganas de leer y al principio me admito que no estaba con el mejor mood lector, entonces dije, bueno, vamos a leer Shiver de Junji Ito. Fue muy entretenido, fue muy fácil de leer, está en inglés, así que si tú tienes un inglés muy básico vas a entender bastante de lo que sucede en estas historias. Son historias cortas, no tienen más de 20-25 páginas y como aparte pues es manga y está ilustrado, se lee súper rápido. Déjenme decirles que esta supuestamente es una de las primeras artes de Junji Ito y, y es brutal, es brutal. Me dejó bastante emocionado de seguir leyendo al autor, de seguir descubriendo más de sus mangas y aparte siento que las historias son súper originales. O sea, algo que quiero recalcar es que aunque me pareció todo muy apresurado, poco estructurado, narrativamente pobre en muchas historias, las historias fueron muy originales. Se nota de verdad que Junjito tiene una creatividad loquísima y no sé de dónde sale esta idea de convertir a una persona en un 100 pies de cabezas, por ejemplo. Entonces, sí lo recomiendo para pasar un buen rato, si eres fan del terror, si te gustan las cosas perturbadoras, sobre todo visualmente hablando, porque obviamente son ilustraciones muy fuertes, muy triggerings. Entonces yo las disfruté, pero sí esperaba más. He de admitir que esperaba más porque pensé que de pronto me iba a perturbar mucho más de lo que lo hizo, pero fue disfrutable, definitivamente voy a seguir leyendo más. El segundo libro que terminé en el mes de agosto y se convirtió de la nada en uno de mis libros favoritos de este año, sin lugar a dudas, es Las Voladoras de Mónica Ojeda. Este es un conjunto de relatos editados por Página de Espuma y fue brutal. Fue brutal. Desde María Fernanda Ampuero no leía algo tan brutal y también estructurado con un manejo del tiempo grandísimo, con una lírica y una poesía dentro de un lenguaje grotesco. O sea, estamos hablando de combinar la poesía con este lenguaje grotesco que utiliza Mónica Ojeda. Este libro lo categoriza mucho como en el gótico andino latinoamericano por el hecho de que está ubicado en las montañas, de que habla demasiado de la naturaleza, de la conexión del ser humano con la naturaleza. Definitivamente hay muchas que se van a quedar conmigo, hay muchas que me encantaron. De verdad, apenas terminé el primer cuento, que es el que le da el nombre al libro, que se llama Las Voladoras, dije, oye, esto está bastante interesante, vamos a ver qué tal me va el resto del libro. Fueron cuentos que están estructurados de una manera, digamos, muy única, porque como se los digo, junta esta lírica poética con este lenguaje donde vemos eh, personas
struggling, really struggling. Ahora mismo puedo pensar en Caninas, que es un cuento brutal, en Slasher, que habla de la onda del sonido, de cómo la manipulación a través de la música puede ser posible. También de Soroche, que habla de tus inseguridades como persona, a qué punto puedes llegar a verte a ti mismo de manera desagradable y cómo otras personas que hacen parte de tu alrededor, siendo tus amigos, prácticamente pueden pensar lo peor de ti. Entonces, es un libro demasiado realista, es un libro que sin ser de terror, porque la misma Mónica Ojeda en sus entrevistas dice que no era su plan ser un libro de terror, de verdad te perturba porque habla de los terrores del ser humano, sobre todo del humano aquí en Latinoamérica. A mí me gusta mucho la estructura de estos cuentos que hablan como desde la realidad de Latinoamérica y lo utilizan a través de varios estilos literarios, en este caso el gótico andino, que pues así como categorizan el libro de Mónica Ojeda. Pero nada, de verdad quedé fascinado, voy a seguir leyendo, quiero leer Mandíbula y Nefando y probablemente lo próximo que saque a partir de estos momentos. No quiero decir que va a ser una autora favorita de toda la vida porque solamente he leído sus cuentos, entonces vamos a ver cómo me va con las novelas que ella había escrito antes y ahí sí decido más o menos cómo me voy a obsesionar con Mónica Ojeda. La verdad es que al principio del mes estaba leyendo puro banger porque el próximo libro que leí fue Casas Vacías de Brenda Navarro y en este libro tenemos dos líneas temporales con dos perspectivas completamente diferentes la una de la otra, pero conectadas tanto por un solo suceso como por una sola temática y es la maternidad. Entonces, aquí vemos dos personajes principales, una que tiene una maternidad no deseada, no romantizada, de hecho es brutalmente honesta, y otra que aunque sea deseada es imposible tenerla por la situación y posición económica, la imposición de las reglas de la sociedad, por ejemplo, o tu situación como mujer dentro de un matrimonio infeliz. Entonces, vemos esto, no voy a decir cuál es el acontecimiento principal que une las dos líneas temporales, porque yo creo que no es un spoiler porque así empieza la historia, pero de todos modos quiero que lo descubran ustedes mismos si se interesan a leer este libro, porque habla desde el punto de vista de una maternidad para nada romantizada, pero que es igual de real que otras. No sé, hay muchas cosas que analiza Brenda Navarro en este libro, me pareció muy único, me pareció muy especial, muchas partes me parecieron poderosas del libro, hay discursos, monólogos dentro de cada uno de los personajes que hay en el libro, que algo que es interesante es que ninguna de las mujeres, perdón, le pega a la cama, ninguna de las mujeres en la historia tiene nombre, siempre es la mamá de, la hija de, la esposa de, la mujer de, pero es lo importante, es lo que dice la misma autora, porque yo cuando me obsesiono con un libro me voy a ver todas sus entrevistas y la misma Brenda Navarro dice que es eso, es la realidad de que siempre van a ser la mamá de, la esposa de, la hija de, y nunca van a tener un nombre propio. Encantado con los libros escritos por mujeres latinoamericanas, de verdad son lo mejor que me ha pasado este año, no puedo dejar de leerlos, y en este compendio de libros que van a ver en este mes se va a notar demasiado que quedé obsesionado y seguí descubriendo mucho más. El siguiente libro, lastimosamente, fue una decepción y una decepción grandísima porque creo que es uno de los peores libros que he leído este año. Dicho esto, estoy hablando de Las Vírgenes Suicidas de Jeff Eugenides, no sé cómo se dirá su apellido, tampoco me interesa, y es que de verdad lo único que puedo sacar de este libro es la romantización masculina de la depresión femenina. O sea, es la objetivización de las mujeres a través de los ojos de los hombres y a través de eso, digamos, hacer una crítica social que para mí se me quedó vacía durante toda la historia. Siento que el autor intenta tantas cosas, pero no logra ninguna. Y entiendo que el mensaje del libro era brindar esta crítica social de cómo a través de los ojos de los hombres estamos viendo que pudiste haber elegido un mejor narrador, eso he de admitirlo, porque bueno, digamos, sí, no hablemos de que el narrador es un chico puberto que apenas está despertando sus emociones y sus deseos y bueno, ya solo por eso tengo que aceptar que objetivice a la mujer, sino que, ¿sabes? Si querías lograr esta crítica de una familia conservadora, de cómo las personas, frente a un suceso tan grande como es el suicidio de unas niñas, de la vista gorda, no haga nada al respecto, sea una casa cerrada, de cómo los conservadores prefieren hacerlo todo dentro de casa y lo único de lo que se entera la gente es lo que pasa alrededor y la recogida de noticias, de chismes, de bla, 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 bla. Entiendo que ese era tu punto, lo lograste, en mi perspectiva no lo hiciste y aparte utilizaste el peor narrador posible porque algo que, lo voy a decir más adelante con otro libro, algo que a mí no me gusta es el personaje mártir y el personaje que aunque ya maduró y está regresando al pasado, sigue teniendo los mismos comportamientos que tenía en ese momento y no lo ve con una perspectiva crítica. Porque veamos, obviamente todos nosotros, incluido yo mismo, cuando somos jóvenes hacemos cosas muy estúpidas y tenemos pensamientos muy estúpidos. Ahora,
yo como adulto, si estoy regresando a ese acontecimiento, lo voy a ver con un ojo crítico y no voy a romantizar lo que hice o lo que dije. Y algo que me sucede con este tipo de narradores es que aunque hayan pasado muchos años de ese acontecimiento, sigue siendo la misma perspectiva, sigue siendo el mismo pensamiento, hay una evolución nula dentro de su objetividad al momento de analizar el suceso y a mí no me gusta para nada y eso es algo que sucedió en este libro y no me gustó, simplemente no lo disfruté, me pareció tedioso, sobredescriptivo, el estilo del autor, el estilo narrativo me pareció muy sobrecargado, siento que para decir un acontecimiento y generar una crítica hacía como mil metáforas, mil analogías y no terminaba haciendo absolutamente nada. Prácticamente ya cansado al final del capítulo y era como que de verdad quiero continuar otro capítulo. Estuve a esto, estuve a esto de abandonar el libro, pero dije no, no, prefiero terminarlo y decir lo malo que es este libro y nunca recomendarlo, porque de verdad no entiendo la fama que hay detrás de este libro, porque lo único que había visto de él eran cosas buenas. Y honestamente siempre es la parte blanca heterosexual de TikTok que me va a tratar de convencer de que todos estos libros son buenos, pero no lo son. No lo son, no lo son. Ya voy a dejar de hablar de ese libro porque simplemente lo único que tengo que decir es cosas malas. El siguiente libro fue un libro de terror de un autor colombiano que es Virginia, de Álvaro Vanegas. Este es un libro de una monja que termina siendo poseída por un demonio porque abre algo al más allá. Es lo más cliché que te puedes imaginar. Y bueno, he de admitir que me pareció entretenido, me pareció corto. Algo que me quedó fallando bastante fue la ambientación colombiana, porque es que la historia está basada en una iglesia acá dentro de Colombia y se nota demasiado las influencias del autor por este tipo de terror americano, por este tipo de terror estadounidense. ¿Sí me explico? Entonces, yo creo que hubiese sido más interesante en lo que a mí me corresponde traer esa inspiración del terror estadounidense o del terror al que ya estamos acostumbrados, que es como más clásico, pero traerlo como este ambiente latinoamericano y hacerlo sentir como más de Colombia, como, no sé, había como mucho para jugar en ese aspecto y siento que fue desaprovechado, pero aún así me pareció una historia entretenida, me pareció grotesca, me pareció terrorífica de apartes, pero tampoco fue como, a ver, yo tengo, yo estoy insensibilizado con lo que corresponde al terror porque yo he consumido mucho terror a lo largo de mi vida. Entonces para mí no es fácil asustarme o sorprenderme con un libro. Entonces no me pasó con este libro, pero mientras me pareció entretenido y entendí las referencias del terror clásico, la verdad es que lo disfruté. Y luego descubrí que hace parte de una trilogía que no necesariamente están conectadas entre otras, pero somos mujeres poderosas. Y hay otro libro que se llama Verónica, si no me equivoco, y otro que se llama Violeta. Entonces quiero leerlos también porque, a ver, o sea, es un autor colombiano, me parecen muy originales las historias tratando de ambientarlas acá en Colombia. Siguiendo con autores colombianos, la siguiente autora que leí es Laura Ortiz Gómez con el libro de Sofoco y este es otro conjunto de cuentos y relatos que prácticamente están unidos por la violencia paramilitar, por el conflicto armado, por desplazamiento forzado acá en Colombia. Entonces, se enfoca mucho en esas partes, como la disidencia de la guerra dentro del mismo territorio colombiano y cómo se han afectado los pueblos, las personas del rural. Entonces me pareció muy, muy interesante, me parecieron unos cuentos muy bien estructurados, unos me gustaron más que otros. No es mi antología de cuentos favoritas, pero al haber leído este libro me doy cuenta que hay mucho potencial dentro de los autores colombianos y las autoras colombianas. Quisiera descubrir muchas más autoras que escriben sobre este tipo de problemas y este tipo de situaciones. Siento que Laura Ortiz lo hizo muy bien, pero no sé, algo no me terminaba de convencer de los cuentos. A veces cuando terminaba el cuento sentía que apenas estaba empezando. Y entiendo que de pronto algunos finales eran abiertos, pero sí me explico, era como la construcción del cuento estaba llegando a su punto clímax y acaba cuando el clímax, en mi opinión, ni siquiera ha llegado. Entonces siento que sí hay mucho potencial, habla mucho de la violencia que existe sistematizada hacia las personas de la clase baja, las personas que están de pronto en un puesto de trabajo en el que están insatisfechos y quieren hacer algo para salir de eso. Y obviamente esto esto lo conjunta con acontecimientos muy colombianos, creo que es uno de los libros más colombianos que he hecho, comparándolo por ejemplo con Virginia de Álvaro Vanegas. El Sofoco me pareció un libro muy, muy, muy colombiano. Tú sentías la voz narrativa de cada personaje completamente diferente de la otra y aún así se sentían muy auténticas, se sentían muy colombianas, lo disfruté muchísimo por eso, me pareció muy, muy, muy bien estructurado en lo que corresponde a las voces narrativas de los personajes y a la ambientación en la que se encontraban. Este es otro libro que al igual que Las voladoras de Mónica Ojeda, se encuentra muy relacionado con la naturaleza, con las personas dentro de un lugar que
bueno, no todos porque de hecho hay varios cuentos que también están ubicados en las ciudades, pero bueno, hay gran parte de estos están ubicados en la parte rural de Colombia, entonces se sintió muy muy buena esa ambientación. El siguiente libro que leí fue un poemario que se llama Dorsal de Nadia López García y créanme que es uno de los poemarios más hermosos que he leído. Este poemario lo descubrí por, no recuerdo cómo es el nombre de la chica, pero su canal es Burbuja de Letras, pero lo voy a poner por acá evidentemente. Y la verdad es que me pareció muy interesante. La chica comentaba en el video que fue un poemario que le llegó mucho a su corazón, que le llegó en un momento muy especial y que aparte estaba como muy humano, muy sentimental, muy emocional. Y dije, bueno, a ver, eso es lo que a mí me encanta. Y no estaba para nada equivocada. En sí, este es un poemario que habla de la pérdida de una persona, del duelo, del atravesar ese proceso muy traumático y terrible como lo es el perder a una persona especial y aparte perderla en unas circunstancias tan feas como lo que sucede en el poemario, porque algo que tiene es una línea temporal y estructural en un solo tema y hace mucho énfasis en lo que corresponde al mar, las olas, a los caballitos de mar, que de hecho dorsal es una palabra que se relaciona mucho con los caballos de mar. Entonces, la manera en la que está construido el poemario me pareció muy única, me pareció muy hermosa. La poesía de Nadia López, de verdad, súper, súper profunda, súper emocional. Es el primer poemario con el que lloro. O sea, de verdad estaba en el poemario, estaba llorando por lo que estaba leyendo. Las palabras de la autora me emocionaron y me llegaron tanto al corazón sin ni siquiera haber pasado directamente por algo parecido a lo que está narrando. Entonces, eso es de conmemorar, de recordar y de recomendarlas a ustedes si les gusta este tipo de poesía, porque es muy, muy hermosa. Algo que me sucedió y que admito que no me terminó de encantar es que se siente muy repetitivo. Ya cuando llegas a la segunda parte, la autora como que sigue utilizando la misma narrativa, entonces vuelve otra vez a los mismos lugares que ya utilizó, la vuelve un poquito, nada más un poquito repetitivo. De hecho, hubo un punto en el que dije, ya yo no había leído algo de esto, entonces eso fue lo único que me pasó con el poemario. De resto es muy recomendable. Y de este poemario pasamos a un libro completamente diferente que es Confesiones de Kanade Minato, que es, digamos, un thriller psicológico de una maestra que se venga de sus alumnos por un acontecimiento en específico. Suena muy interesante, pero esperaba mucho más, sobre todo porque lo que había visto de este libro eran maravillas. Y bueno, he de admitir que me he dado cuenta poco a poco, ya lo sabía, pero cuando intento acercarme, digamos, a este estilo literario que no es tan marcado como lo es el thriller, la novela negra policíaca, o thriller psicológico, o no sé, este tipo de, es en esta categoría de misterios, yo no soy muy fan de leer este tipo de libros. Entonces, cuando descubrí Confesiones, dije, bueno, puede ser interesante leerlo porque no es como un thriller como tal, sino es eh, la venganza de una maestra. Me pareció una historia interesante, la quise leer y cuando llegué a la mitad de la lectura sentía que de pronto ya se había agotado la historia y la última parte y el último tercio era prácticamente la autora estirando la trama a más no poder, porque aparte de que fue predecible y para mí es muy fácil ser engañado, saber algo del plot twist es como si ya di yo para saber lo que soy una persona que no sabe absolutamente nada. Es que algo hay mal en el libro, no sé si de pronto estaba muy obvio, si otras personas lo descubrieron, pero el plot twist yo me lo veía venir, estaba súper claro desde la primera página y a lo mejor ese era el objetivo de la autora, no era necesariamente volarte la cabeza, sino mostrarte este proceso psicológico y el avance de los pensamientos de los personajes a través de la historia. Y esto me pasó con otro libro que también leí. Hay muchas voces narrativas dentro del libro y yo no soy muy fan de la multiperspectiva dentro de un solo hecho. A ver, la sinopsis y lo que nos dicen del libro es una maestra vengándose de sus alumnos. Y a lo largo de la historia vamos viendo muchísimas perspectivas de otras personas diferentes a los protagonistas y vamos descubriendo poco a poco por qué es que sucede lo que sucede y los pensamientos individuales de cada personaje. Ahora ya es tu trabajo si decidas empatizar con uno, con otro personaje o con quien estás de acuerdo y en desacuerdo. Pero no sé, en muchas partes el libro me pareció aburrido, me pareció predecible, me pareció repetitivo, no me pareció una narrativa del otro mundo. Lo que pasa en la historia es brutal, he de admitirlo, el acontecimiento detonante es muy bueno. Y aparte de que un personaje en específico se me hizo muy cansino y repetitivo y extremadamente poco creíble, es que el libro no me pareció como muy bueno en su totalidad. Entonces lo disfruté, fue interesante para pasar el rato,
fue chido, lo recomiendo para quienes les gustan los thrillers, sobre todo si es una fórmula diferente a la normal. No tiene sentido porque por eso fue que lo elegí, porque no era algo tipo repetitivo que siempre vemos en los thrillers, pero bueno, si quieres leerlo, si te gustó, dime acá en los comentarios qué te pareció. Seguimos con las autoras colombianas y este fue otro libro que sentí colombiano en todo su esplendor y es La encomienda de Margarita García Roballo. Este es un libro que es de esos libros en los que no pasa nada. Si puedo hacer de pronto una comparación, puedo comparar este libro con Un amor de Sara Mesa. Son dos libros en los que no pasa prácticamente nada, sino que estamos siempre en la cabeza de la narradora y a través de la historia vamos descubriendo cuáles son sus inseguridades, sus pensamientos, sus decisiones, cómo se siente frente a la vida, cómo se siente frente a distintos aspectos de su entorno social, cómo se relaciona con las personas. Algo que tienen en común Un amor y La encomienda es que son dos personajes que tienen problemas grandísimos para comunicarse frente a las demás personas. Entonces, La encomienda es nuestra personaje principal atravesando por distintos momentos a lo largo de su vida. De verdad, es un libro muy difícil de describir en lo que corresponde a lo que sucede en la historia, porque no sucede mucho y lo que pasa más que todo en la cabeza de la personaje. Entonces a veces no sabes si de pronto es delirio o si es de realidad, no sabes si es la inseguridad hablando, no sabes si está regresando al pasado, no sabes si está teniendo un momento de pánico. Entonces siempre vamos con la personaje dentro de su camino a tratar de encontrarse a sí misma. No necesariamente encuentra ese camino, no necesariamente encuentra una respuesta a todo lo que se está preguntando. Es un libro que me parece muy filosófico, me parece muy surrealista en muchas partes. Hay partes en las que yo estaba como que ¿esto de verdad está sucediendo o es prácticamente un sueño de la personaje? Pero no, estaba sucediendo. Y la manera en cómo se relaciona con las personas de su entorno también me pareció muy, muy, muy única. Creo que la voz narrativa era bastante, bastante fuerte. Lo disfruté muchísimo, como se los digo, yo soy muy fan de los libros en los que no sucede nada. Entiendo por qué este tipo de libros no les puede gustar a ciertas personas. Pero bueno, es un libro para el que yo sí soy la audiencia, yo sí disfruté y a mí me encantó. No me encantó, me fascinó, me voló la cabeza porque no es nada nuevo. Pero es de esos libros con el que paso un buen rato leyéndolo, aunque lo que esté sucediendo sea trágico. Porque si lo que tiene La encomienda es una historia trágica llena de inseguridades y de poca credibilidad. Entonces es un personaje que de pronto no te tiene que caer del todo bien porque no es una persona que hace cosas moralmente correctas, pero tampoco es como que ande por ahí matando a la gente. Entonces siento que es una historia muy interesante para analizar, sobre todo para pararte en cada uno de los pensamientos de la protagonista y decir, bueno, esto tiene sentido por esto y por aquello. Entonces me gustó muchísimo. Otro libro que leí, porque como se los digo, estaba en el mood de leer cualquier cosa que se me atravesara, cualquier cosa, es Matryoshka Carlson Melik III. Vaya nombre, vaya nombre. Matryoshka. ¿Cómo les describo de qué trata Matryoshka? Porque es un libro tan perturbador, es un libro tan tenebroso, pero aún así tan disfrutable, reflexivo y humano. Matryoshka, bueno, ustedes saben que las matryoshkas son estas muñecas que hay una dentro de la otra, hay una dentro de la otra, hay una dentro de la otra, y así las vas sacando poco a poco hasta que te encuentres más chiquita. Entonces, Carlton utiliza esta figura de la matryoshka y la convierte en una persona real dentro de una sociedad. Entonces, las matryoshkas existen, son personas que viven, son personas que hablan, son personas que sienten, pero que están marginadas porque obviamente son diferentes al ser humano. Y lo que vemos a lo largo de la historia es un humano enamorándose de una matryoshka y cómo para poder casarse tienen que atravesar un proceso de conocer todas las capas que tiene esta matryoshka. Ahí eso es lo que trata la historia y creo que es lo único que deben saber al momento de adentrarse. Ahora, lo que sucede dentro del libro es una cosa muy loca, muy surrealista, muy creepy, pero aún así tan realista, tan reflexiva y tan humana, porque es prácticamente lo que necesitas hacer para conocer a una persona si deseas pasar el resto de tu vida con ella, porque es conocer todas sus capas. Obviamente en la realidad no lo vamos a llevar al extremo a los sucesos en los que suceden en Matryoshka, pero aún así no se aleja mucho de ella, porque nosotros para conocer a una persona y decidir si queremos pasar el resto de nuestra vida con ella tenemos que conocer todas sus capas, tenemos que amar todas sus capas, todas sus etapas, todas sus emociones. Entonces Matryoshka creo que encapsula muy bien esta concepción del amor y lo envasa en una historia muy bien construida, muy bien estructurada, tenebrosa, muy original, muy, muy original, de verdad que sí.
Y nada, si a ti te gusta, digamos, el terror grotesco, el terror surreal, pero aún así que tiene mucho súper humano dentro de él, creo que este libro te va a gustar muchísimo. Yo creo que es un libro al que llegué por palabra del lector, porque él dijo que era un libro bastante único y dijo, oye, se ve súper interesante. Y la verdad es que no se equivocaba, lo disfruté mucho, 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 de verdad que sí. Es un libro que recomendaría, pero a un público en específico porque pasan muchas cosas en él. Una autora a la que quería sumergirme desde hace muchísimo tiempo es Amélie Nothomb y el libro con el que decidí empezar con ella es Sed. Esta es prácticamente una reinterpretación del juicio de Jesús, sí, de Jesús, con una perspectiva un poco más filosófica y actual, digámoslo. Entonces, Amélie Nothomb lo que hace es un libro muy corto, se lee en un suspiro, en el que analiza esta situación en la que a Jesús todo el mundo le dio la espalda cuando más necesitaba de las personas y cómo atravesar por este camino terrible que es el subir con la cruz, ser crucificado, morir, luego al tercer día resucitar. Todo esto, toda esta figura la agarra Melina Tom, que hace unas reflexiones muy, muy, muy buenas. De verdad, no pensé que lo iba a disfrutar, no iba con una disposición, digamos, de que a Melina Tom me iba a encantar, pero creo que su estilo narrativo me gustó, me pareció muy sencillo, me pareció reflexivo, sin ser sobresaturado. Algo que me gusta de los autores que escriben libros cortos y concisos es que no se dan la oportunidad de ir por las raíces, de irse por las ramas y tocar temas que de pronto no hacen parte directamente de la historia. Creo que reflexiona bastante sobre la posición del ser humano, sobre la posición del hombre, sobre cómo las personas pueden prácticamente ser hipócritas en cualquier momento. No es nada del otro mundo, sé que lo disfruté, sé que quiero leer más de Amélie Nothomb. Me pareció un libro normal para pasar el rato, para pasar una tarde, lo recomendaría, la verdad es que sí lo recomendaría porque tiene reflexiones muy muy buenas sobre el tiempo, sobre el ser humano, sobre la familia, sobre muchas cosas, sobre los amigos, en fin. Me estoy dando cuenta que ya llevo 30 minutos de video y no sé si de verdad partir este video en dos partes. Creo que lo voy a hacer. Bueno, el siguiente libro que leí fue otro poemario, pero esta vez fue el poemario Noche Fiel y Virtuosa de la ganadora del Nobel Louise Gluck. Y fue un poemario que me recomendó una amiga y me dijo, oye, debes leértelo. Yo lo tenía guardado y le dije, bueno, sí me interesa leer bastante a Louise Gluck, sobre todo porque es un Nobel, no vemos muchos Nobels de poesía. Entonces dije, bueno, vamos a darle la oportunidad. Me pareció muy, muy bueno, muy bien estructurado. Poemas completamente diferentes que sientes que tienen una conexión entre todos, pero aún así cada uno funciona de manera individual. Fueron todos muy bien contados. A veces ni siquiera era necesariamente un poema, sino una prosa de varias páginas. Fue muy bueno, creo que habla bastante bien del duelo, habla bastante bien de la situación sentimental o emocional con otra persona, de la muerte, de atravesar por un momento traumático, del crecimiento, del paso del tiempo, del miedo al paso del tiempo. O sea, de verdad, entre más pienso de este poemario, porque cuando lo terminé dije como que bueno, esperaba más, pero entre más pienso de este poemario, más me gusta, más regreso a él para ver uno que otro poema que resalté porque me parecieron muy, muy buenos, los disfruté muchísimo. Me encantaron, de verdad los recomiendo muchísimo. A Louise Gluck en general no he leído más poemas de ella, pero solamente con haber leído esto sé que quiero leer más de sus poemarios. Y aparte son súper cortos, son de estos libros que tú puedes leer en una tarde o diferido en varios días si de verdad te interesa leer poesía con tu propia calma. Yo a veces lo que hago con la poesía y los libros que son un poquito densos es esperar tiempo y tiempo entre poema, tiempo y tiempo entre lo que estoy leyendo, porque a veces pueden llegarme demasiado y afectarme personalmente y emocionalmente. Entonces, como me pareció muy bonito, me pareció muy bien escrito y definitivamente una poetista que va a pasar a la historia. Y lo último que voy a abarcar en este video, porque llevo 30 minutos de video, es la saga de Heartstopper, los 4 volúmenes completos, los 4 tomos, me los tragué en una noche. En una noche. Si hay un highlight del mes de agosto, tiene que ser Heartstopper porque me vi la segunda temporada y no solo lloré, reí, me emocioné, me identifiqué, me enojé, sino que dije, bueno, ya va siendo hora de pronto de que lea los tomos. ¿Y qué hice? Me fui y me leí los 4 tomos de seguido. O sea, de verdad, qué experiencia. Primero me vi la segunda temporada en una tarde y luego eran como las 6 de la tarde y dije, bueno, y ahora acabo con mi vida. ¿Qué haces con tu vida? Bueno, ve y léete los 4 tomos de Heartstopper. Y fue lo que hice, me los leí, los disfruté, me encantaron, son igual de buenos que la serie. Siento que la adaptación hizo un mejor trabajo en lo que corresponde a la profundidad tanto de los personajes principales como de los secundarios.
porque creo que se enfoca mucho más en este amor sano entre los amigos, entre que todos tenemos problemas y que todos nos podemos apoyar entre otros, mientras que los tomos se enfocan bastante en lo que corresponde nada más a la historia de Nick y Charlie. Entonces siento que los tomos son muy buenos, valen muchísimo la pena, creo que son historias que tienen que ser compartidas, son historias que de pronto sí pueden ser muy cursis en algunas partes, de pronto sí pueden ser muy, muchas personas las pueden categorizar de corky, pero créanme que es de ese tipo de historias que uno necesita para sanar. No todo necesita ser tragedia, no todo necesita ser tristeza, no todo necesita ser drama, sino que a veces necesitamos una historia bien estructurada, bien bonita, que demuestra un amor sano y que la madurez puede empezar desde muy temprano, porque muchas de estas conversaciones que tienen estos jovencitos, por así decirlo, porque son jóvenes adolescentes todavía, tanto en la serie como en el cómic, son conversaciones muy maduras, son conversaciones que todo el mundo debe tener, tanto con tu padre, como con tu madre, como con tu amigo, como con tu hermana, como con tu pareja. Son conversaciones que son necesarias, que tienen que dar un ejemplo muy bueno y no romantizan, digamos, la toxicidad entre ellos. Entonces, me parece una historia que vale demasiado la pena. Heartstopper va a vivir en mi corazón para siempre. No pensé de verdad que el año pasado Heartstopper se iba a significar tanto para mí como lo es hoy en día. Me ayudó a sanar muchas cosas y me ayudó a sobrepasar muchas otras. Entonces, lo recomiendo bastante. A mí me gustó y esto va a ser todo por este video, por esta primera parte. Ya han leído algunos de estos libros en la primera parte porque obviamente va a haber una segunda parte. Díganmelo acá en los comentarios, qué opinan de ellos, qué les ha parecido, no sé, y si quieren seguir viendo videos relacionados a películas, músicas, libros y series, se pueden ir a mi canal, donde normalmente hablo de ellos. Entonces nada, nos vemos en la segunda parte. Hasta luego.